Buenas noches, bienvenidos a SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy comenzamos una nueva etapa en este espacio que semana a semana traerá historias e información de todas las regiones del país para contarnos cómo se protegen los derechos de los consumidores colombianos. Estamos con el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Doctor Barreto, buenas noches, bienvenido a SIC TV, su programa. Muchas gracias, Bianca, buenas noches. Bueno, cuéntenos cómo han sido estos primeros 6 meses al frente de esta entidad tan importante para los colombianos. Pues Bianca, realmente ha sido un aprendizaje constante, un reto impresionante e inmenso en lo que tiene que ver con temas jurídicos y técnicos. Y para mí pues es una gran satisfacción encontrar una entidad con un talento humano insuperable, robusto en su capacidad de investigación y sanción, con muchos retos seguramente por delante, pero con una gran labor que está en el corazón y en el bolsillo de los colombianos sobre todo. La superintendencia cuenta con 6 delegaturas. Una de esas es la protección al consumidor. ¿De qué manera se está fortaleciendo esta área? Nuestra delegatura de protección al consumidor tiene un encargo muy importante, como su nombre lo dice. Todo ciudadano, al ser consumidor, pues lo que tiene que hacer es velar por sus intereses y sus bolsillos. Aquí tenemos una dirección de investigaciones que se encarga de mirar temas de publicidad engañosa, de ofertas, de garantías, y además de eso vigilamos un sector en particular que son los usuarios de servicios de telecomunicaciones. A esta delegatura está adscrito este programa de las casas del consumidor, así que hacemos una labor preventiva de consumidor informado y de acompañar, y posterior de investigación, inspección, vigilancia y sanción cuando se transgrede o se genera cualquier conducta que afecta a los consumidores. Pues sobre este tema tan importante lo invito a que veamos el reportaje de nuestra compañera Paola Conde. Esta delegatura protege los derechos de los consumidores en diferentes sectores de la economía. Cerca de 11.000 denuncias han sido radicadas en esta dependencia, más de la mitad correspondientes a hechos en el sector turismo. Patricia y Caterina hacen parte de los miles de colombianos que han tenido inconformidades con productos y servicios en el país. Puntualmente los tours y los planes que venden de vacaciones hacen propaganda engañosa, o sea, muestran hoteles lujosos cuando en realidad uno va, no eran los reales que a uno le vendieron. Generalmente te venden servicios o bienes y cuando no cumplen, tú requieres de gastar mucho tiempo, mucho dinero y terminas desistiendo de denunciar. El propósito de la delegatura es velar porque los empresarios cumplan con las normas de protección al consumidor. Si lo que quiere el consumidor es proteger el interés colectivo, que no le pase eso a otros consumidores, lo que debe hacer es denunciar, y hacerlo es muy sencillo. Lo puede hacer a través de la página web de la Superintendencia, a través de la página web www.sic.gov.co, al correo contáctenos@sic.gov.co. Y ahí en esos mecanismos o en el call center igualmente puede formular su denuncia. Las quejas que más recibe la Superintendencia de Industria y Comercio tienen que ver con la información engañosa, publicidad engañosa y el incumplimiento de prestadores de servicios turísticos. En el 2018, sacando aparte los temas de comunicaciones, de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones, del resto de sectores de la economía recibimos más de 10.500 denuncias, dentro de las cuales las más recurrentes correspondían a infracciones de la ley de turismo por prestadores de servicios turísticos. También conozco un caso donde una persona compró un pasaje barato para llegar a Chile, le hicieron la escala por Miami y nunca le dijeron que tenía que tener la visa y resulta que no, ni siquiera lo dejaron entrar allá y perdió toda la plata. El trabajo de la Delegatura para la Protección al Consumidor se enmarca en áreas como fallas en un producto, garantía y calidad, problemas en la prestación de un servicio, inconvenientes con el servicio del producto y publicidad engañosa. Una de las prioridades del gobierno del presidente Iván Duque es la economía naranja, la economía que tiene que ver con las industrias creativas y con la cultura. Señor Superintendente, cuéntenos cómo está alineada la Super con esta directriz presidencial. Pues Bianca, en buena hora por esa ley 1834 de la economía naranja, porque esta institución es transversal a ese plan del gobierno. Aquí tenemos, por ejemplo, la Delegatura de Propiedad Industrial que no se encarga ni más ni menos que del registro de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, y eso es el ejemplo perfecto de la cristalización de lo que es la economía creativa, la posibilidad de que las ideas cobren vida y además de eso sean redituables para nuestros creadores y nuestros diseñadores en Colombia.
A propósito de la Delegatura de Propiedad Industrial, vamos a las calles con Diego Cárdenas. Las obras de teatro, las composiciones musicales, las creaciones literarias y de software tienen algo en común. Hacen parte de la llamada economía naranja o industrias creativas, que es aquella que centra su producción en el intelecto humano. En el marco de la economía naranja, fomentar la innovación y la cultura del registro de los bienes y servicios que se pueden proteger mediante la propiedad industrial es uno de los mayores retos para la Delegatura de la Propiedad Industrial. ¿Qué le suena cuando le dicen economía naranja? No tengo conocimiento. ¿Ustedes saben qué es la economía naranja? No. Está involucrada toda la parte cultural y artística del país. La economía naranja es todo lo que tiene que ver con creatividad, iniciativa, desarrollo. Haría un llamado, digamos, a todos los ciudadanos, especialmente a los emprendedores, para que aprovechen, digamos, su espíritu creativo. Hay muchos instrumentos legales y también económicos a través de los cuales se puede proteger su creación. Precisamente para identificar los bienes y servicios de todos los colombianos, la Delegatura de la Propiedad Industrial se encarga del registro de marcas. Durante 2018 se registraron alrededor de 35.000 nuevas marcas en el país. Le corresponde a la Delegatura revisar las solicitudes que hacen los ciudadanos cuando intentan registrar, por ejemplo, las marcas, los lemas comerciales, las enseñas y los nombres comerciales también. Otro de los ejes de la Delegatura es el examen de las solicitudes de patentes, es decir, invenciones de un producto o procedimiento que aún no exista en ningún lugar del mundo que pueda ser fabricado y utilizado en alguna industria. En lo que hace a las nuevas creaciones, la Delegatura lo mismo hace el estudio, la revisión de las solicitudes de registro de patentes de invención, en primer lugar, en segundo lugar de modelos de utilidad, luego de esquemas de trazados de circuitos electrónicos y finalmente las solicitudes de registro de diseños industriales. El año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó en Colombia alrededor de 1.200 patentes. Seguimos en este recorrido por las diferentes delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora vamos a hablar de la delegatura que se encarga de la protección de datos. Recientemente la Superintendencia se pronunció con la empresa Facebook para la protección de más de 31 millones de colombianos que estamos en esa red social. ¿Cómo fue este caso, señor Superintendente? En efecto, Bianca, en Colombia Facebook tiene una penetración de 31 millones de personas, de las cuales detectamos que más o menos 146.000 habían descargado aplicaciones que no tenían nada que ver, por ejemplo, con temas de costumbres o de filiación política, las cuales fueron utilizadas presumiblemente por esa red social para poder vendérsela a un tercero. En ese sentido, nosotros como Autoridad Nacional de Datos pues velamos por la protección de esos datos personales, pero además de eso, de que no haya fallas de información. Impusimos una medida, en este caso preventiva, que es el hecho de que tienen que implementar una auditoría, entregarnos los resultados, cambiar su modelo de contrato para la República de Colombia y sobre todo darnos cuenta y muestra de que están cumpliendo con políticas de privacidad adecuadas. Otros países ya han hecho lo mismo con respecto a la protección de datos. Sí, derivado de este caso de Cambridge Analytica en el pasado, varios países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda habían tomado medidas y recientemente la autoridad alemana de competencia, que no es de datos, logró generar un grado de conexidad entre protección de datos y derecho a la competencia, siendo también un pronunciamiento de vanguardia y de avanzada. Pues es un tema muy importante del cual los colombianos tenemos mucho que aprender. En la era del Internet, datos como nombres, edad, círculo de amigos, los lugares que visitamos a nuestros gustos en cuanto a comidas, música o productos, se han convertido para muchos en la moneda de oro del siglo XXI. ¿Cuánto tiempo utiliza usted el Internet al día? El Internet, pues, por cuestiones laborales, yo creo que por ahí unas 10 horas. ¿A usted le llega publicidad constante a veces a su correo o recibe llamadas sin saber cómo adquirieron esos datos suyos? Información sí llega mucha, publicidad, llamadas pocas. Uno no debería dar los datos así como si nada, pero en este momento la juventud simplemente lo hace y ya. Hoy buena parte de cualquier actividad, su fundamento, su insumo principal son los datos. Todos los proyectos de inteligencia artificial, motores de búsqueda, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, proyectos también de economía naranja. En las redes sociales mucha desinformación es suministrada por nosotros de manera voluntaria. Sin embargo, se ha vuelto común que nuestros datos personales
sean recolectados por otras entidades o personas sin autorización. Muchas veces pasa que esa información se filtra o es vendida ilegalmente y pues sí, o sea, se sufre constantemente de llamadas o sea, que no queremos recibir. Afortunadamente la información no es el problema, sino el uso que se le dé por parte de terceros. Por eso nosotros como ciudadanos debemos ser muy cuidadosos qué información publicamos en redes sociales digitales, porque una vez esté ahí ya pierdes el control de la información y de los usos que pueda haber. Ante este panorama y tratándose de algo tan importante como la información personal, la Delegatura para la Protección de Datos cumple una función constitucional. Básicamente velar porque los derechos de las personas no se vean afectados indebidamente con ocasión del uso, recolección, almacenamiento de su información personal, de sus datos personales, sus fotos, sus historias clínicas, sus datos de contacto. En 2018, la Delegatura para la Protección de Datos recibió 9.400 quejas. En promedio, esta cifra aumenta un 36% cada año. Tenga presente que si se siente vulnerado con el uso que hacen terceros de sus datos, la Superintendencia de Industria y Comercio lo protege. Invitamos a los ciudadanos que crean que sus derechos han sido afectados, pues que lo hagan, y acá en la Superintendencia pues llevaremos las investigaciones según nuestra competencia y todo lo que podamos hacer. Sus datos son la moneda de la economía digital y tienen gran valor económico, social y político. Cuídelos. Regresamos a SIC TV con nuestra conversación con el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Superintendente, otra de las funciones de esta entidad es garantizar que las empresas que hacen parte del mercado colombiano jueguen con reglas claras y limpias. Esto es la protección a la libre competencia. Tal vez esa es la función más famosa de esta superintendencia por casos que se han dado en el pasado sobre prácticas y algunos otros temas que no se deben permitir en una economía de mercado. Esta autoridad tiene como función y mandato legal proteger la libertad de empresa, proteger el libre mercado, la libertad de oficio, y en ese sentido lo que queremos son reglas claras para todos, para consumidores y para proveedores y vendedores. En ese sentido la Delegatura de Protección de la Competencia es tal vez la más importante. Como se sabe, en el proceso de competencia yo soy la segunda parte en ese proceso, tomo las sanciones del caso cuando hay mérito para ello, y ahí lo que procuramos es que no hayan acuerdos, que no hayan prácticas restrictivas, que no se afecte el bolsillo de los colombianos y mucho menos que haya colusiones que ya derivan en un tema penal, que es que dos competidores o dos participantes en una licitación se pongan de acuerdo para defraudar al Estado colombiano. ¿Qué aspectos se encontró en este tema? Bueno, ahí tenemos avances muy importantes, casos icónicos ya cerrados, tenemos el llamado caso de los pañales, tenemos el caso del azúcar, tenemos muchas decisiones muy interesantes que esperamos poder sostener ante los jueces y organismos internacionales, y ahora lo que estamos trabajando es otras líneas de acción sobre sectores prioritarios para los colombianos. No vamos a permitir que haya más carteles de proponentes en el PAE, por ejemplo en el tema de alimentación de menores, no vamos a permitir que sobre productos y bienes de consumo de la canasta familiar se den estas prácticas, y no vamos a permitir de ninguna manera que en licitaciones y grandes contrataciones de obras públicas se vuelvan a presentar episodios escabrosos como lo que se ha dado en algunas de las obras de infraestructura conocidas como 4G. Que el mercado empresarial se desarrolle en términos de igualdad y legalidad es una de las funciones de la Delegatura de Competencia. Uno de los mayores beneficios para los consumidores a la hora de hacer compras en Colombia es la libre competencia en el mercado, la cual tiende a garantizar que el precio y la calidad de los productos sea el adecuado tanto para consumidores como para proveedores. Esto significa que la delegatura es la encargada de toda la etapa de instrucción de este tipo de investigaciones que se realizan a empresas o agentes de mercado, personas naturales, que de una u otra manera han restringido la libre competencia económica. La libre competencia, podríamos decir, es el punto central para que el mercado colombiano funcione de manera equilibrada, y la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su función, protege a los ciudadanos de las prácticas que infringen esa libre competencia, tal como la existencia de carteles empresariales. Si hablamos de carteles empresariales, si le digo eso, ¿usted qué le suena a carteles empresariales? Carteles empresariales son, por ejemplo, los avisos. Carteles son como unas imágenes publicitarias de algo. Y si hablamos de carteles empresariales, ¿qué les dices a ustedes? ¿Qué podría ser? Como carteles de una empresa. Un cartel empresarial, pues es, la palabra indica como ilegalidad. Otra de las funciones de la delegatura es ejercer el papel de abogado al interior del gobierno nacional para emitir conceptos sobre riesgos latentes que afecten la libre competencia económica.
En esa medida, no solamente la delegatura avanza en las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, sino que a su vez está muy comprometida en desarrollar esquemas de promoción y de protección ex ante de la libre competencia económica. En calidad de asesor del Gobierno Nacional en materia de libre competencia, hemos tenido oportunidad de emitir diferentes conceptos al Congreso de la República sobre proyectos de ley detectando cuáles podrían llegar a ser los riesgos. En lo corrido de esta administración, la delegatura ha dado trámite a alrededor de 112 quejas ciudadanas por prácticas nocivas del mercado. Durante 2018 profirió más de 50 recomendaciones al gobierno nacional sobre posibles riesgos para el mercado a causa de fusiones de grandes empresas o grupos empresariales. Superintendente, muchos colombianos se preguntan por el dinero que se recauda por las multas, ¿a dónde va? Esa pregunta es muy importante, Bianca, porque suele haber la confusión de que nosotros recaudamos esas multas como si vinieran para la superintendencia, y aquellas que se recaudan por competencia van para el Tesoro General de la Nación, es decir, para el Ministerio de Hacienda. Esa efectividad en ese recaudo es importante porque una cosa es imponerlas y otra es recaudarlas, pero ese dinero no ingresa a la superintendencia. Al interior de la superintendencia hay jueces encargados de solucionar los conflictos particulares entre consumidores y proveedores. ¿Qué tipo de casos llegan a estos jueces y cómo ciudadanos pueden saber en qué momento acudir a esta instancia? Esa es una labor muy importante que tenemos porque administramos justicia en nombre de la República de Colombia. Es decir, en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales hay verdaderos jueces y se llevan a cabo verdaderos juicios. Allí conocemos temas de propiedad industrial, temas de consumidor y temas de competencia desleal. Las personas deben identificar dos temas claramente. El primero es cuándo se debe denunciar y cuándo se debe demandar. Denunciar es un tema de interés general que se puede hacer en protección al consumidor y demandar ya es el acto particular en el que acuden a nuestra Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y precisamente presentan una verdadera demanda contra un proveedor, un vendedor, cuando por ejemplo hay un tema de una garantía insatisfecha, cuando hay una infracción al régimen de propiedad industrial, cuando hay algún acto de competencia desleal que amerite conocerlo. Entonces administramos justicia en nombre de la República de Colombia en esa rama judicial que tenemos acá. Todas estas funciones hacen parte de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. ¿Sabe el concepto entre denuncia y demanda? La denuncia es como reportar la inconsistencia del sobreproducto y la demanda es ya como a un segundo estado de que ya como el operador no responde, entonces ya es más como jurídico. Cuando a un consumidor se le vulneran sus derechos y ya agotó la reclamación directa ante el proveedor de ese bien o servicio, ponga atención. Usted puede interponer una demanda judicial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Quienes trabajamos en esta delegatura actuamos como jueces de la República, es decir, conocemos de casos que inician con la presentación de una demanda en un proceso judicial que se tramita como si se tramitara ante cualquier juzgado civil de la República. Aquí se adelanta el debido proceso para, al final y mediante una sentencia, determinar si a una persona se le vulneraron o no sus derechos y de ser así se procede a ordenar la correspondiente reparación del daño causado. Una vez compré un cepillo que estaba promocionando por televisión, un cepillo para alisar el cabello, pero en el video no colocaban que no era solamente el cepillo, sino usted tiene que tener un secador para irle dando vuelta, no era el cepillo el que alisaba el cabello. Con corte a 31 de diciembre del 2018, te puedo decir que la tipología de los casos que se presentan ante esta delegatura son principalmente por temas de garantía de bienes o servicios. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se encarga de resolver las demandas por conflictos particulares entre consumidores y proveedores en áreas de protección al consumidor, también demandas por infracción de derecho de propiedad industrial, y demandas por competencia desleal. Si usted considera que sus derechos como consumidor se han visto conculcados, vulnerados, usted puede acudir ante esta superintendencia y en concreto ante esta delegatura y interponer una demanda y nosotros conoceremos de su caso. Recuerde que estos procesos pueden durar entre 6 a 1 año en resolverse, ya que unos son de menor y mayor cuantía. Superintendente, ya terminando este recorrido por las 6 delegaturas, vamos a hablar de la Delegatura de Metrología. Una palabra que suena bastante compleja para la mayoría de nosotros, pero es muy importante para todos los ciudadanos. Así es, Bianca, tal vez es una de las más desconocidas, pero de las más importantes. En metrología legal, que es lo que está a cargo nuestro, nos encargamos, por ejemplo, del tema de pesas y medidas.
Importante es, por ejemplo, el hecho de que nos den la medida completa cuando vamos a tanquear nuestro carro en gasolina. Importante es que si compramos un producto, pues traiga la cantidad que realmente nos señala el vendedor de que la trae. Y en ese sentido también calibramos pesas, medidas y balanzas en los municipios, compartimos esa función de vigilancia con las alcaldías locales y municipales, y en ese sentido pues metrología legal es transversal a la protección del consumidor. De otra manera no tendríamos certeza de qué compramos, cuánto vale y cómo esto afecta a nuestro bolsillo. ¿Cómo sabemos si sí nos están dando la medida correcta? Yo los invito a que siempre estén pendientes de revisar los sellos amarillos y los sellos de esta superintendencia que dan fe de que esos instrumentos fueron calibrados y revisados por esta autoridad. La Delegatura de la Metrología Legal tiene a su cargo el control de aspectos tan cotidianos como la calidad de las balanzas que usted usa en el supermercado o de los dispensadores de la estación de gasolina donde usted tanquea su carro. ¿Usted confía en la cantidad de gasolina que usted compra cuando tanquea su vehículo? Pues prácticamente casi no. ¿Usted reconoce estos dos sellos? ¿Los ha visto en algún momento estos dos sellos? No, en ningún momento. ¿Usted ha visto estos sellos en alguna estación de servicio? No me acuerdo. ¿Usted ha visto estos sellos en alguna estación de servicio? ¿Los reconoce? Me parece, pero no los he detallado. Dicen que le colocan unos sellos, que no sé qué, pero ¿Usted reconoce estos sellos? Nunca le he puesto a ponerle cuidado. Cuando hacemos una verificación a un surtidor o un dispensador de combustible, si el resultado de esa verificación es que el surtidor mide bien, lleva encima de la manguera donde se dispensa, lleva un sello amarillo que dice Superintendencia de Industria y Comercio, instrumento conforme. Eso lo hace la superintendencia después de que hace todas las pruebas y el instrumento funciona bien. Si el instrumento, después de hacer las pruebas, está funcionando de manera inadecuada, lleva un sello rojo que dice instrumento no conforme. Este tipo de acciones busca garantizar que todos los establecimientos le entreguen al consumidor la cantidad exacta de producto por la que está pagando. Otro de los campos de acción de la delegatura es el control a las básculas camioneras que utilizan en el control de peso de los vehículos de carga en vías, carreteras y puertos de todo el país. La superintendencia, a través de un tercero, le ha reconocido una autoridad para que en nombre de la superintendencia verifique cada uno de los surtidores de combustible que se encuentran en las más de 6.000 estaciones de combustible que hay a nivel nacional, verifique desde luego que estén funcionando bien todas las balanzas que se utilizan en transacciones comerciales y que verifique también las básculas camioneras que se utilizan, como le digo, en los puertos y en las concesiones viales. La protección de la vida de los consumidores y el control sobre los precios de medicamentos también están vigiladas por la Delegatura para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal. El Gobierno Nacional desde hace algunos años se dispuso la tarea de regular el precio de ciertos medicamentos que son esenciales para el tratamiento de enfermedades catastróficas, diabetes, VIH, cáncer, etc. Y la superintendencia tiene una misión, es que se haga cumplir esas regulaciones. Actualmente se está adelantando un proyecto de regulación en medidores de servicios públicos de agua y energía y se espera que sea aprobado durante el segundo semestre de 2018. Superintendente, ya para terminar el año 2019 va a ser un año muy importante en cuanto a eventos internacionales para la superintendencia. Cuéntenos sobre esta agenda. Sí, Bianca, precisamente entre el 15 y el 17 de mayo de este año tendremos en la ciudad de Cartagena la reunión anual del ICN. El ICN es la red internacional de competencia en donde nos acompañarán todas las autoridades de competencia del mundo, la preside la Autoridad Anticarteles de Alemania y Colombia pues tendrá el lujo y el honor de ser la sede de este importante evento en donde desarrollaremos una agenda académica, una agenda con organismos internacionales y una agenda de cooperación internacional fuerte con nuestros estados hermanos de la CAN y de la PEC. En igual sentido, Colombia recibe en mayo la presidencia del ISPEN, que es la Red Internacional de Protección al Consumidor, y para el mes de septiembre, también en la ciudad de Cartagena, tendremos el evento anual de la reunión del ISPEN, así que son dos reuniones y dos escenarios de lujo para seguir posesionando a nuestro país y para poder seguir luchando en procura del consumidor y de la competencia. ¿Qué responsabilidades recae sobre nuestro país con la presidencia de este organismo? Pues con el ISPEN en particular tenemos que coordinar todo lo que son las reuniones pro tempore, estar pendiente de todos los compromisos que hemos adquirido, por ejemplo en materia de producto seguro, lo que estamos haciendo en campañas de publicidad de productos dirigidos a menores y coordinar y concertar las mesas de trabajo con nuestros demás socios internacionales en esta red. Señor Superintendente, ¿cuál es su mensaje a nuestros televidentes de SIC TV? Yo invito pues a los ciudadanos a que se sigan informando como consumidores, a que se sigan informando como ciudadanos y confíen plenamente en que esta autoridad está aquí para hacer valer sus derechos, proteger su bolsillo,
promover y propender por la libre competencia y seguir siendo transversal a esta agenda de legalidad, equidad y emprendimiento trazada por el señor presidente. Muchas gracias, señor superintendente, y esperamos contar con usted en todas las emisiones de SIC TV. Gracias por continuar con nosotros en SIC TV. Estos son otros hechos que han sido noticia en la superintendencia. Se realizó la primera citación de la Corte Constitucional a Facebook, Google y YouTube con el propósito de analizar el rol de las aplicaciones y sus sistemas. La Corte estudia los procesos que buscan la eliminación de publicaciones con contenidos injuriosos en las plataformas digitales, así como las tensiones entre la regulación y la libertad de expresión. Yo creo mucho en la neutralidad de la red, pero creo que no debemos ser neutrales frente a las violaciones de derechos humanos. Uno no puede quedarse cruzado de brazos mirando que la gente en la red se está vulnerando derechos. Yo creo que las autoridades, las empresas que tienen poder de incidir allí, deben hacerlo desde su competencia de la mejor manera. Este tema se pone sobre la mesa a raíz de que 3 ciudadanos acudieron al recurso de la tutela por casos de injuria, calumnia y el derecho al buen nombre dentro de las redes sociales. La SIC pidió a la Corte que en todos los casos también se tenga en cuenta lo que ordena el artículo 15 de la Constitución, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respete la libertad y demás garantías consagradas. La Ruta del Consumidor, uno de los mecanismos de participación ciudadana de la Superintendencia de Industria y Comercio, continúa su recorrido por las regiones del país para dar solución a las quejas de los consumidores colombianos. Es una estrategia novedosa que tenemos para desregionalizar nuestra entidad, poder descentralizarla y llevarla a los consumidores a las diferentes ciudades y departamentos. Tenemos 13 casas en diferentes departamentos del país, 16 en Bogotá y 5 rutas del consumidor que se distribuyen geográficamente atendiendo quejas, reclamos y denuncias que nos permiten a nosotros llevar un termómetro de qué tal está la protección del consumidor y sobre todo tomar acciones preventivas y correctivas en esta materia. En la semana del 4 al 8 de marzo vamos a estar en el departamento de Santander, en los municipios de Floridablanca y Piedecuesta y en el departamento de Norte de Santander en Cúcuta. En Cundinamarca vamos a estar en Soacha y en Boyacá en el municipio de Duitama. Si la Ruta del Consumidor está en su ciudad, no lo dude, móntese al bus. Llegamos al final de esta emisión de SIC TV. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y canales de atención. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.